Dios les bendiga, que Dios les guarde, mis queridos amigos, hermanos en Cristo. Una vez más aquí en otro episodio de Las Buenas Nuevas, contentos de estar una vez más para transmitirles estos mensajes de bendición. Hoy es el Día de los Padres, domingo. Feliz día a todos los que son padres. Feliz día, que Dios les llene de bendiciones, que le den muchos regalos, que Dios les dé sabiduría para llevar a sus hijos adelante hacia el camino correcto. Así que, bueno, sin nada más que agregar, voy a ir directo al grano de lo que es, creo que la revelación de Dios para el día de hoy. Una vez escuché una historia que me llenó de esperanza, me llenó de alegría, me llenó de fuerza, me llenó de una nueva esperanza, un nuevo propósito. Y que déjeme decirle que esta historia no me la dijeron en un seminario bíblico, no me la dijeron en una iglesia, no me la dijeron, ni siquiera la escuché en la Biblia. Es simplemente una poesía, una historia como tirando a poesía, que tiene ya sus años, es una historia muy vieja, pequeña, pero que cuando la escuché, yo supe desde el primer momento que Dios me habló por medio de esta historia, y ha sido la historia que en los momentos que me siento totalmente solo, triste, es la historia que me ha levantado, que me ha llenado de ánimo para seguir adelante. Y hoy la quiero compartir. La historia dice así, de la siguiente manera. El que está narrando dice: anoche soñé que iba caminando por una playa de la mano con el Señor Jesús. Y mientras caminábamos en la arena de la playa, iba quedando las huellas sobre la arena. Las huellas del Señor Jesús y las huellas mías. Así que cuando yo miro hacia atrás y veo las 4 huellas, me acordé que en momentos de soledad de mi vida, yo solía mirar hacia atrás y veía solamente un par de huellas en la arena. Así dice el autor. Así que, lleno de preguntas y de dudas, le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué razón tú me dejaste solo en los momentos más difíciles de mi vida? ¿Por qué razón me dejaste solo cuando más te necesitaba? Cuando más necesitaba de ti. ¿Por qué lo dices?, dijo el Señor. Bueno, porque en esas ocasiones donde yo estaba, que necesitaba de ti, yo solía mirar hacia atrás y veía solamente un par de huellas sobre la arena. Y Jesús me miró con ternura y me dijo: hijo, yo nunca te he dejado de amar y nunca te he dejado. Y en aquellas ocasiones, cuando mirabas hacia atrás y veías solamente 2 huellas, en vez de las 4 que solías ver, no es que yo me fui, sino que yo te llevaba en mis brazos. Y esta historia me ha tenido en mi corazón una gran parte guardada ahí,
como les dije, no es una historia bíblica, pero es una historia que me ha llenado de esperanza, de saber que Dios, a pesar de todo, camina con nosotros, y en ocasiones cuando creemos que no está, Él nos lleva en sus brazos. La historia, el nombre de esta historia que les acabo de contar se llama Huellas en la Arena. No sé quién la habrá escrito, no me he interiorizado en qué año fue escrita, quién la escribió, pero lo que sé que me ha llenado de esperanza. Así que hoy, basándome en esta historia, voy a decir la manera en que Dios nos lleva en nuestros brazos, que es el título del mensaje. Dios te lleva en sus brazos. Tal vez recuerdes momentos de soledad en tu vida donde tienes muchas preguntas, donde tienes cosas que no quisieras, ¿no?, recordar. A veces llegan los recuerdos que uno quisiera borrar. Nosotros, los seres humanos, tendemos a olvidar lo que deberíamos recordar y tendemos a recordar lo que deberíamos olvidar. Cuando Dios es fiel en nuestra vida, cuando Dios es bueno, nosotros en esos momentos buenos, cuando llegan las cosas malas, olvidamos esos momentos buenos, que son las cosas que deberíamos recordar. En cambio, cuando vivimos esos momentos buenos y esos momentos buenos por alguna X razón se disluyen, nosotros empeñamos en recordar cada día por varios años. Y la depresión que causa esto es muy dura, porque la depresión en algunas personas quita las ganas de comer, quita las ganas de dormir, quita las ganas de bañarse, de vivir o de viajar. No voy a decir vivir para no ser tan drástico, de viajar, las ganas de seguir por este camino. Pero creo que la más difícil es cuando dejas de dormir, porque si dejas de dormir, dejas de soñar. Y entonces cuando son ya las 2, 3 de la madrugada y no duermes, es una angustia, una ansiedad que da horrible, porque yo he estado en esa estación de la vida donde son las 3 de la mañana y nosotros no podemos dormir, porque todavía si son las 1, son las 2, te queda más de la mitad de la noche, pero cuando llega a las 3 y no duermes, es una ansiedad total que da de frustración. Y nos llenamos de preguntas a Dios. Llenamos de preguntas que Dios a veces no suele tener apuro. Preguntamos y preguntamos y no vemos a Dios en esas ocasiones. Y siempre le hacemos preguntas a Dios: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que la vida me arrebatara a este ser querido? ¿Por qué permitiste que pasara esto? ¿Por qué no sostuviste mi relación? ¿Por qué razón terminó esta etapa de mi vida? Y a veces sentimos el silencio de Dios, el silencio que Dios hace en estos momentos tan difíciles. Pero para compensar estas a veces preguntas que nosotros tenemos, yo debo hacerte un poquito de introducción, ¿no? El libro de Habacuc, uno de los profetas menores, es un libro comienza con una total queja, ¿no? Es un libro que se llama Habacuc en la Biblia, que lleva su nombre. El hombre se queja de las injusticias, ¿no? Comienza hablando de las injusticias y empieza a quejarse contra Dios y hacerle preguntas. Y así es como empieza su libro, porque Habacuc descarga una total reclamación a Dios por su silencio. Y le empieza a reclamar a Dios por las injusticias de las naciones. Así que esta es su gran apertura con la que comienza el libro. Habacuc 1:3 dice: ¿Hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás? Y daré a ti voces a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad
y haces que vea mi molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Así es la palabra con la que empieza Habacuc el libro. Entonces Habacuc empieza a hablar de las cosas que le frustran y por qué razón Dios está ausente, por qué Dios está callado. Y nosotros a veces tenemos esa manera, ¿no? No es un libro para decir aleluya y saltar de alegría, pero así es como comienza. ¿Por qué razón no respondes mi queja? Las preguntas que te estoy haciendo. Y más adelante el hombre sigue hablando en Habacuc 1:12. Dice: ¿no eres tú desde el principio, Dios mío santo? No moriremos, oh Jehová, por juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. O sea, Habacuc le está hablando, primero, por qué no responde su queja, y segundo, le empieza a hablar por qué no hace justicia a las personas justas, a las que se supone que deberían él darle su favor, su mano. Entonces nosotros somos a veces igual que él, ¿no? Empezamos a tener preguntas, ¿por qué Dios no responde? Y empezamos también a reclamarle por qué Dios no hace lo que nosotros queremos que él haga. Y en esos momentos de preguntas es cuando atravesamos el valle de la soledad y empezamos a sentir de que Dios ya no está con nosotros, que Dios ya se fue, que Dios ya nos olvidó, que Dios ya no está simplemente. Así que yo quiero hacerte un paréntesis de otra historia que está en Génesis 16. Se trata de la esclava Agar. Sara, la esposa de Abraham, no podía concebir hijos, así que ella le dice, bueno, en aquel tiempo las madres sustitutas eran una opción. Así que Sara le dice, bueno, elige a la esclava Agar, acuéstate con ella y puedes tener tu hijo. Así que cuando Abraham tiene relaciones con la sirvienta, con la esclava, queda embarazada, pero la palabra dice que cuando Agar quedó embarazada, miró con desprecio a su dueña, a Sara. Y entonces, en ese momento, por supuesto, empezó como una rivalidad entre las dos mujeres, porque de alguna manera Abraham la sube de posición. Es como que en cierto sentido se vuelve también la esposa de Abraham. Así que Sara le hace algunos gestos malos para que la mujer se vaya. Entonces la mujer se va. Y la mujer, yo pensé que las cámaras se iban a enfocar en Abraham y Sara, que son los personajes principales de esta historia. Pero no, la cámara la sigue Agar. Cuando llega al desierto se le aparece el ángel de Dios y le dice que el hijo que lleva en su vientre va a tener muchas descendencias y que lo va a llamar el hijo, lo va a llamar Ismael, porque el Señor miró tu aflicción. Entonces ella dice, ahora he visto el Dios que me ve, Génesis 16:13, el Dios que me ve. Empieza una alabanza, ahora he visto al Dios que me ve. Entonces, claro, una esclava, una madre sustituta, Dios la ve. Entonces, Dios ve cada episodio de nuestras vidas. Dios vio cuando te quedaste solo. Dios vio cuando alguien te maltrató. Dios vio cuando alguien te maldijo. Dios vio cuando te menospreciaban. Dios vio cuando alguien te engañaba. Dios ve. Alguien necesita oír esto. Dios ve. ¿Cómo no va a ver? Así que, cerrando el paréntesis, volvamos a Habacuc. Dice, Habacuc 2:1, sobre mi guarda estaré,
Y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué has de responder delante de mi queja? O sea, en alguna manera está diciendo, no voy a dormir, me voy a quedar aquí hasta tanto que tú me respondas. O sea, una manera de decir, aquí me quedo y hasta que no me respondas, no me voy. De manera que Dios le responde a Habacuc. Cuando Dios le responde a Habacuc, le dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ellas. Y le dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Esto es lo que Dios le dice a Habacuc. Entonces Dios empieza a decirle a Habacuc que todos los injustos iban a caer. De alguna manera empieza a responderle cada una de las oraciones que Habacuc tendría tiempo diciendo, preguntándoles, y Dios no respondía. Y empieza a nombrarle una serie de ayes de las personas que hacen mal y la manera en cómo van a caer. Le dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo, le dice a los que hacen negocios ilícitos. A los que tienen el espíritu de codicia, le dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Le habla acerca de los políticos corruptos, le dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Le habla de los alcohólicos, ay del que da de beber a su prójimo. Le habla de los idólatras, ay del que dice al palo, despiértate, y de la piedra muda, levántate, porque ¿qué podrán enseñar? Y varias cosas que el capítulo 2 de Habacuc nombra, todas las cosas que Dios le nombra, le dice a Habacuc. Y a diferencia del capítulo 1, que era Habacuc quejándose y preguntando y reclamando, ahora el capítulo 3 se vuelve un salmo. Por eso algunos historiadores creen de que Habacuc era un salmista, pero no necesariamente, sino que cuando Dios vio la respuesta de Dios, no hay otra cosa más que alabar. En un momento dice Habacuc, oh Dios, he oído tus palabras y temí de ti. Con estas cosas, con esta respuesta de Dios, te digo, vale la pena esperar. Vale la pena esperar. Entonces empieza el capítulo 3, una total alabanza de Habacuc a Dios. Y las últimas palabras del libro de Habacuc, que la gente la usa mucho, las últimas palabras del libro de Habacuc son Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Estas son las últimas palabras de Habacuc. O sea, una queja se convirtió en una alabanza. De unas preguntas, de un reclamo, salió una alabanza a Dios. Y Habacuc se alegra cuando ve que Dios, a pesar de su silencio, no significaba que estaba ausente, sino que es la manera que Dios tiene de tratar con nosotros, sus hijos. A veces el silencio de Dios es la mejor respuesta que vamos a encontrar de Él. A veces las respuestas de Dios son bastante duras y a veces el corazón del humano
no tiene la capacidad de entender la respuesta. Dios sabe que si te da una respuesta de por qué estás pasando lo que estás pasando, igual no vamos a entender. ¿Por qué estoy pasando esto? Bueno, lo estás pasando por esto, y entonces uno a veces, ¿pero por qué? Y sigue preguntando. Entonces, el silencio es el mejor maestro, el mejor psicólogo. Lo que te puedo decir es que no estás solo en lo que estás viviendo. No estás solo en la situación en que estás, en las preguntas que tienes. Dios tiene una respuesta, solamente que ahora no te la va a dar, te la va a dar más adelante, o a lo mejor no te la va a dar nunca. Pero como dijo Habacuc cambió su manera de pensar. Dijo, aunque la higuera no florezca, entonces bueno, yo me alegraré en Dios. Aunque la higuera no florezca, o sea, aunque no pasara lo que él ya me dijo que iba a hacer, con todo yo me alegraré. O sea, Habacuc abrió los ojos de una manera que primero no entendía. Y Dios está siempre en estas situaciones. Y Él suele aparecer de menudo de maneras inesperadas. Uno no sabe por dónde Dios se va a asomar, o por medio de quién va a hablar, o en qué improbable escenario va a aparecer. En un momento María Magdalena pensó que Jesús era el hombre de jardinería. Ni siquiera las personas de Jerusalén pudieron reconocer a Jesús, porque todo el mundo quería un Mesías que se pareciera al hombre que vemos en la Capilla Sixtina. Dios viaja de incógnito, es el maestro del disfraz. Y a veces no lo vemos en las cosas, en la respuesta cotidiana que nos dice. ¿Dónde está Dios? ¿Quiere que te diga dónde está Dios? Está justo al lado de tu cama, sentado al lado de tu mesita plagada de medicamentos. Ahí está, al lado de cada inyectadora, viendo cómo te sacan la sangre de tu cuerpo. Se agazapa donde uno menos lo espera. Y Habacuc pensaba que podía tener la respuesta de Dios, que podía reconocer los pensamientos de Dios. Su mente humana podría, con la mente de Dios, reclamando, protestando. Pobre. Él creía que Dios tenía, digamos, la admisión de poderle decir a él sus planes que tenía para su vida. Pero aprendió una lección. Dios está a cargo, Habacuc. Y Habacuc decidió que Dios fuera Dios. Entonces, yo no soy psiquiatra ni tengo un talonario de recetas, pero te voy a dar estas palabras que a mí me ayudaron mucho en la depresión y la tristeza. Di conmigo: no tengo que revivir el ayer. Debo aprender de él. El sol ya se puso en el ayer. El sol todavía no salió mañana. Así que hasta mañana no puedo cambiar el mañana. Hoy voy a vivir el hoy. Esta es mi jurisdicción. Enfrentaré los desafíos de hoy con las fuerzas del hoy. Bailaré el vals de hoy con la música de hoy. Bailaremos hasta que dure la música. Y mañana lo harás otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que te des cuenta que Dios te lleva en sus brazos. Vamos a orar. Oro por todos aquellos que están tristes, que han bajado los brazos, que no tienen ganas de levantarse ni de seguir. A los que no encuentran respuesta de Dios en sus vidas, pero déjame decirte que Dios tiene cada respuesta. En cualquier momento, de este lado del sol o del otro lado del sol, esas respuestas van a llegar. No te voy a prometer de que Dios te va a responder hoy, mañana, no sé, pero las respuestas están. Así que, Dios, voy a orar por ti que estás
en esta etapa de depresión, Dios me dice que no está solo, me ordena que no reprenda ningún espíritu de depresión, simplemente que ore por ti. Así que si eres una persona que no tiene a Cristo en su corazón, repite conmigo: Señor Jesús, entra en mi vida, transfórmame, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Ahora voy a orar por los que están deprimidos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí, Señor, reunidos para orar. Estoy aquí para orar por las personas que están en pozo depresivo, que sienten que la unción se les fue, sienten que el dolor no se va, olvidando, Señor, que hay tiempo de reír y tiempo de llorar, veranos e inviernos, que el invierno tiene que venir para que aprendamos a confiar en Dios más allá de las emociones, y que, como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque Dios no haga lo que uno quiere que se supone debería hacer, nosotros con todo nos alegraremos en ti, Señor. Nos alegraremos en tu voluntad, en tu soberana voluntad, amantísimo Padre. Te pido, Señor, por todos aquellos que están tristes, que todos aquellos que tienen depresión, que tienen en su corazón resentimiento, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se revele a sus corazones. Que el Espíritu Santo se revele a tu corazón y te diga que juega con tu cabello, que juega con tu cara, y te diga: mi príncipe, mi princesa, nunca te he dejado. Ni en la peor soledad te he dejado nunca. Y como dice la historia con la que empecé el mensaje, cuando mires hacia atrás y veas solamente un par de huellas, en vez de las 4 huellas solo ves 2, no es que yo me fui, sino que yo te llevaba en mis brazos. Te ama el Señor. Te bendigo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Personas, gente, nos vemos el domingo que viene. Una vez más, feliz Día del Padre. Que la pasen bien este domingo. Y nos vemos el domingo que viene entonces con otro mensaje de bendición. Dios le bendiga.